Ciudad de México, y si nos puede aclarar cómo va el procedimiento ya de aplicación de vacunas CanSino aquí en la Ciudad de México. Pues mire, con mucho gusto. Habíamos preparado una presentación de manera muy breve. Gracias. La visión del señor presidente ya desde hace varios meses, recordar que ha sido que México tenga el acceso amplio y oportuno a los proyectos de vacuna y conforme se vayan aprobando por las autoridades regulatorias, en el caso de México la Secretaría de Salud y COFEPRIS, puedan ya poderse aplicar a la población. Entonces, decía el presidente López Obrador hace poco, en octubre, que se firmaron unos convenios o acuerdos con 3 empresas, Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Decía el presidente, el objetivo es adelantarnos para ser de los primeros en contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Ese ha sido el enfoque. ¿Dónde estamos? Su pregunta. Bueno, aquí tiene usted un cuadro, una síntesis. Entonces tenemos a su lado izquierdo los acuerdos de precompra suscritos a esta fecha, que son AstraZeneca University, Oxford University, con el apoyo de la Fundación Slim, que ya comentó el señor presidente hace un momento, CanSino, que es chino-canadiense o sino-canadiense, que inició su fase 3 en México y en otros países, que es su pregunta, ahora le doy el detalle. Pfizer, que ya presentó hace poco también sus resultados, que parecen ser muy alentadores, una efectividad muy alta. Y del lado derecho tiene usted otras que ahora explico qué significan. Alemania CureVac pronto va a presentar a México su proyecto fase 3 en México. Moderna está incluido en el portafolio de COVAX, mecanismo del cual forma parte México, y ya tiene, por supuesto, toda la información del secretario de Salud. Novavax, norteamericana, también va a hacer fase 3 en México, presentó el día 2 de noviembre su expediente a COFEPRIS. Cuando la Secretaría de Salud así lo considere, se inicia entonces esa fase 3 de Novavax. Sinovac está terminando su fase 3, esa es de China, y tiene una tecnología similar a la de Moderna, CureVac y Pfizer. Entonces, esa es como una visión un poco sintetizada de dónde estamos. Diría yo que en el caso de CanSino, la fase 3 que autorizó la Secretaría de Salud se lleva en 8 entidades federativas al día de hoy, hasta donde tenemos información, la Ciudad de México incluida. El Instituto Nacional de Nutrición dio a conocer esto hace unos días, y ya se tienen las 15,000 que se necesitan, ya están aquí en México. No quiere decir que le estés aplicando la vacuna a la población, quiere decir que estás probando. Fase 3 quiere decir la prueba última, que tienes que tener casi 40,000, 35,000 o 40,000 para estar seguros de que todo funciona adecuadamente. Es lo que exige la autoridad regulatoria. Bueno, entonces cuando decimos fase 3, quiere decir que es la prueba ya en su etapa, digamos, si no final casi, para que pueda la autoridad regulatoria decidir si sí es segura y si sí se puede usar para toda la población. Bueno, de Pfizer, pues el tema es cómo resolver la red frío, porque necesita una temperatura ya ellos nos hicieron una propuesta que desde luego compartimos con la Secretaría de Salud, que facilita logísticamente eso, o si no lo resuelve al 100, casi. AstraZeneca, estas que estoy diciendo en primer lugar son las que ya tenemos firmado. Recordarán ustedes que se hizo un acuerdo para que se produzca en México. Bueno, va en tiempo y forma para producirse en México. Muy pronto vamos a tener los resultados de AstraZeneca también. Moderna, ayer se dio a conocer que tiene una efectividad muy alta,
Bueno, pues es parte, este proyecto está en el portafolio de COVAX. México es parte de COVAX, quiere decir que dependiendo de la decisión que tome el secretario de Salud, México tendrá acceso a esa vacuna, lo tiene el día de hoy, que esa era la instrucción del presidente, que tengamos acceso a todas las vacunas que resulten útiles o que demuestren su efectividad. Novavax es otra tecnología. Después de la visita del señor presidente a Washington, se estableció una comunicación directa con el equipo del vicepresidente de Estados Unidos para vacunas y tratamientos, todo lo que tiene que ver particularmente con vacunas. Entonces, esta es una vacuna, proyecto de vacuna, que ellos consideran que tiene un gran potencial. Por eso se gestionó para que se aplique en México su fase 3, misma que, como ya dije, ya se presentó a COFEPRIS. Ellos están pensando que México participe con un número de 2,000. Actualmente lo están haciendo en Reino Unido, están por iniciar en Estados Unidos y lo harían en México también. CureVac, que ya lo mencioné, también pueden hacer su ensayo clínico fase 3, vamos a ver si así lo presentan en los próximos días. Y Sinovac, que está concluyendo su fase 3 ya en varios países, Brasil, Indonesia y Turquía, y también van a presentar sus documentos aquí en México. Entonces, ese es el estatus que guarda al día de hoy. Sí, y retomando esta parte de la red de frío, bueno, me gustaría que usted o el doctor Gatell nos hiciera favor de aclarar. Hay una controversia en redes sociales que no se quiere invertir para la red de frío. Si usted nos puede explicar, el doctor Gatell, lo costoso, lo que implicaría esto, doctor Gatell. Bueno, en Alemania incluso ayer estaba viendo, si no me recuerdo, Deutsche Welle, que le tienen puesta la mirada al doctor Gatell en cuanto a las medidas, de forma muy positiva, por cierto, a lo que está haciendo el doctor Gatell, contrario a lo que pasa en México, pero sí me gustaría que nos explicara el por qué la red de frío implicaría un gran costo. Claro. Mire, cuando firmamos el acuerdo con Pfizer, ya habíamos analizado que se requiere. No es nuevo eso. Y México firmó ese acuerdo, pues precisamente porque ya se había valorado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pfizer? Caso de que así se firme esta semana, que se tiene que firmar el pedido. Pfizer va a poner la vacuna con esas muy bajas temperaturas en los puntos de distribución que México necesite, que México determine. Y de ahí lo pasas a una red de frío que no tiene la misma temperatura. Lo que tienes que hacer es regular tu flujo. O sea, no puedes tener stocks en muchos lugares entre -2, -8 grados, más allá de una semana o un tiempo corto. Entonces, esa es la propuesta que ha hecho Pfizer a México, pero no solo a México, pues a todos los países del mundo, igual va a ser en Europa y en Estados Unidos. Moderna, que no me lo preguntaste, pero bueno, requiere la misma, no, tienen una solución diferente de temperatura final para que sí puedas tener más tiempo en -2, -8 grados, que es como funciona casi toda la red de frío de México. Ahora, la primera evaluación que hicimos es si va a poder tener resultado, porque sí va a poder tener solución, porque los primeros meses que Pfizer nos entregue vacuna, en caso de que logre la aprobación de FDA, serán números muy manejables, de 1 millón. Entonces, sí tenemos la posibilidad logística, según la evaluación que hizo la Secretaría de Salud, porque si no, no habríamos firmado un acuerdo con Pfizer. Gracias. A ver.